Gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor para nosotros que usted esté aquí. Y también quiero recordarle a las personas que vienen cada domingo que nosotros somos embajadores de Cristo. Por lo tanto, las personas con las cuales usted interactúa dentro de la semana, no tenga miedo de invitarlo a la iglesia. Nosotros somos una iglesia de puertas abiertas y siempre vamos a estar gozosos, muy felices de que nos acompañen por primera vez o también que haga de esta iglesia su iglesia. ¿Le parece? En mi mano tengo una invitación porque ya se viene la Pascua, ¿cierto? Ya se viene el domingo de resurrección. Tenemos esta información, cada uno de ustedes ya la recibió. Dentro de esto hay un pequeño espacio que dice, estoy orando para invitar y traer a. Y hay un espacio ahí. Entonces la idea es que usted pueda llenar ese espacio con la persona por la cual usted va a estar orando para poder invitarlo a la iglesia ese domingo. Ese domingo vamos a hacer algo muy especial porque va a ser un culto, digamos, normal, pero también van a haber algunas cosas especiales ese día. Y lo que queremos hacer también es que sea un domingo de bautismos. Tenemos algunas personas que ya están preparándose para poder bautizarse ese domingo. Así que si usted se quiere bautizar, si no se ha bautizado o conoce a alguien que quizás se quiera bautizar, por favor que hablen conmigo y vamos a explicar cómo se hace todo esto. Así que estamos muy emocionados de eso. Y también recordarles que el viernes santo, que es el viernes 10, vamos a hacer una noche de alabanzas. Esa va a ser una noche de alabanzas que va a comenzar a las 7 de la tarde, va a ser en nuestro café, así que va a ser 1 hora de alabanza y va a ser un tiempo muy especial, así que no se lo pierda. ¿Le parece? ¿Están despiertos? Yo sé que les quitamos 1 hora, pero vamos a tratar de hacer lo posible para estar lo más enfocados que nosotros podamos. Bueno, como decía Marcos, nosotros estamos en una serie que le hemos llamado Primer Amor, el primer amor. Y esta serie está basada en un pasaje que está en el libro de Apocalipsis, que se encuentra en Apocalipsis 2:4, Apocalipsis 2:4. Así que si lo tienen ahí, lo pueden buscar. Dice así. Sin embargo, este es Dios hablándole a una iglesia, a la iglesia de Éfeso. Le está diciendo esto. Le está diciendo, ustedes están bien, la iglesia está bien, digamos, viene gente a la iglesia, están participando, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, dice, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Entonces estamos hablando un poco respecto a esto y hablamos respecto al matrimonio, ¿cierto? Que cuando uno recién está casado, uno está contento, uno está emocionado, uno tiene mucha pasión, ¿cierto? Está todo como efervescente, la sonrisa de su esposa le gusta, hasta lo malo que hace le parece bien, ¿cierto? No importa porque estamos enamorados, es nuestro primer amor. Pero pasa el tiempo, ¿cierto? Y ese primer amor como que pasa a segundo plano y la relación cambia. Y a veces miramos hacia el primer amor y decimos, ¡ay, qué lindo eran esos tiempos cuando era todo precioso! Bueno, lo mismo pasa con la iglesia en Éfeso. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Nosotros podemos recordar el tiempo en que recién nos encontramos con Cristo. Cuando orábamos, teníamos pasión, teníamos hambre por la palabra. Todas las cosas que nosotros hacíamos, sentíamos que la presencia de Dios estaba tan presente. Y quizás usted está aquí y mira hacia atrás y se da cuenta de que, bueno, no es que haya perdido la salvación, pero no tengo esa pasión que tenía al principio. Entonces toda esta serie habla respecto a eso, cómo podemos volver a despertar ese primer amor. Y comenzábamos la semana pasada hablando respecto a tener fe como niños, esa fe de niño. Y hablábamos de que para un niño todo es posible. Y uno cree en Dios. Cuando uno tiene fe de niño, es básicamente decir, yo creo que Dios es quien dice ser y yo creo que Dios va a hacer lo que Él dice que va a hacer. Y yo no sé usted, pero yo todavía creo eso. Yo todavía creo que Dios va a hacer lo que Él promete hacer. Y yo todavía creo que Dios es quien dice ser. No sé si estoy solo aquí, pero yo creo que Dios es un Dios bueno, que nos ama, que nos protege, que todavía está presente, que está en este lugar. El pasaje de hoy día, porque vamos a hablar respecto a otro aspecto de nosotros despertar este amor, está en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, comenzando desde el versículo 1, dice así: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Después continúa diciendo, pero
por eso, cuando ves a los necesitados, no lo anuncies al son de trompetas como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Entonces está diciendo, ustedes que hacen todo esto en público para que toda la gente los vea, bueno, ustedes ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Todos lo vieron. Esa es la recompensa. Continúa diciendo, más bien cuando ves a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y luego continúa diciendo, cuando oren, también la oración, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Te recompensará. Amén. Hoy día quiero hablar respecto a ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es mi propósito? En otras palabras, podríamos decir, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué hago lo que hago? En otras palabras, podríamos decirlo así. Vamos a hablar respecto al por qué que está detrás de tu qué. Hay un por qué detrás de todo lo que uno hace. Hay un qué, que es lo que uno hace, pero también hay un por qué, que es lo que motiva lo que tú haces. Quiero hablar respecto al por qué, lo que está dentro de nosotros que motiva lo que sale. Así que vamos a orar para que Dios nos hable en esta tarde. Señor Jesús, nos ponemos delante de ti. Reconocemos primeramente que tú estás aquí. Tú estás aquí. No estás aquí conceptualmente ni en nuestra mente, es tu presencia, tu palabra lo dice. Tú estás aquí. Y te damos la bienvenida. Oramos que tú nos hables hoy día. Abrimos nuestros corazones para escuchar tu voz. Y permite que no solamente escuchemos tu voz, sino que nosotros nos adecuemos a lo que estamos escuchando y hagamos tu voluntad, Señor. Oramos por esto. Ponemos ante ti todas las personas que están pasando por dificultades, Señor. Oramos que tú intervengas en su favor. Y que podamos nosotros en este momento dejar todos los problemas de lado y simplemente enfocarnos en una cosa. Y es, ¿qué es lo que tú nos quieres hablar? Nos disponemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna vez usted ha entrado a su dormitorio o a la cocina o a la sala y se hace la siguiente pregunta? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué? Yo sé que cuando entré yo sabía lo que tenía que hacer, pero ahora estoy tratando de acordarme y no sé por qué estoy aquí. ¿Le ha pasado? Cuando va pasando el tiempo, cuando uno va avanzando en años, empieza a pasar cada vez más seguido, por lo que me han contado. Pero lo que me sucede es que llego, por ejemplo, la otra vez me pasó y estaba, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en la cocina? Y esperé y después me fui al cuarto y me miré las uñas y me di cuenta que las uñas las tenía largas y me acordé, el corta uñas, por eso estaba en la cocina. Bueno, ¿por qué les cuento eso? Porque en la vida nos puede pasar lo mismo. Estamos en nuestra vida y nos damos cuenta que estamos haciendo todas estas cosas. Y no sé si es por la crisis de los 40, pero nos damos cuenta que estamos haciendo muchas cosas. Estamos en nuestra carrera, nuestro trabajo, nuestros hijos, la escuela, la iglesia, las deudas, todas estas cosas. Y de repente nos detenemos y decimos, bueno, sé que estoy haciendo todas estas cosas, pero ¿por qué las estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y lo mismo nos puede pasar en nuestra vida cristiana. Muchas veces nosotros pensamos que la depresión o la ansiedad o el estrés o la falta de esperanza tiene que ver con el exceso de trabajo o el exceso de responsabilidades o es que tengo demasiado que hacer. Pero la razón del estrés y de todas estas cosas no es por la lista de cosas que tengo que hacer, sino que es por la falta de propósito. Sé lo que estoy haciendo, pero llega un punto en que digo, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo estoy haciendo? Entonces de eso quiero hablar un poco hoy día. Porque cuando no tenemos una buena respuesta a la pregunta del por qué, caemos en depresión, caemos en desesperanza y caemos en una profunda tristeza.
Quizás ustedes están en eso ahora, quizás algunos de ustedes aquí se sienten tristes, se sienten desesperados, se sienten que no tienen esperanza. Entonces quiero hablar un poco respecto a esto porque el concepto del por qué es una pregunta tan importante. ¿Por qué hago lo que hago? Yo tengo 3 hijos y mi hijo Justin cuando tenía 4 años siempre me preguntaba por qué. A todo, ¿por qué? But why, me decía. But why, but why, but why. Entonces, creo que él descubrió que cuando él decía but why, era como la clave para que la conversación nunca se acabe. Porque siempre hay una respuesta a la pregunta but why. Entonces, por ejemplo, si había una taza verde, me preguntaba por qué esa taza es verde. Y tenía que pensar en una respuesta. Bueno, quizás la taza es verde porque la persona que hizo la taza le gustaba el color verde. O él decidió que ese era el color que tenía que ser. Y yo pensé que con eso se acababa. Pero luego venía la siguiente pregunta. But why? Tenía que pensar en otra cosa. Bueno, quizás era el color favorito de la persona porque vivía en una casa verde cuando él era niño. Listo. But why? Y teníamos que seguir. Y la razón por la cual les cuento esto es porque a veces los niños tratan de ir tan profundo porque quieren descubrir la raíz de las cosas. Pero cuando crecemos a veces dejamos de hacernos esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? But why? ¿Por qué hago lo que hago? Yo creo que no debemos nunca de dejar de preguntarnos eso porque la pregunta del por qué es una pregunta respecto a nuestro propósito. Y es posible que quizás algunos de ustedes, o quizás incluso la mayoría, no tengamos una buena respuesta a esta pregunta del por qué. Todos nosotros tenemos la respuesta del qué. El qué es fácil. ¿Qué? ¿Qué hago? Soy pastor, soy esposo, soy padre, soy baterista. Es fácil porque es todas las cosas que yo hago. Eso es fácil. Y como cristianos podemos decir lo mismo. Sabemos el qué. Vengo a la iglesia, doy mi diezmo, participo en un grupo de crecimiento. Estos son todos los qué de nuestra vida cristiana, pero luego viene el por qué, y el por qué es lo que nos complica la vida porque es una pregunta profunda. Y a veces no nos gustan las preguntas profundas, porque la pregunta del por qué tiene que ver con nuestro propósito, tiene que ver con nuestra motivación y revela nuestra verdadera identidad. No nos gusta esta pregunta y esta pregunta nos incomoda. Sin embargo, desde la perspectiva de Cristo, la pregunta del por qué es la única pregunta que importa. Todo lo demás es secundario. Y es por eso que a los fariseos no les gustaba que Cristo se acercara a ellos, porque lo que él hacía era revelar el por qué, lo exponía frente a todos. Lo leíamos recién en los versículos en Mateo capítulo 6, cuando oraban. Él dice, ellos oran para que todos los vean. Revelaba el interior y eso los frustraba porque sabían que tenía razón. Cuando daban, lo hacían para que todo el mundo los viera. Ellos pensaban que estaban siendo nobles y las personas los admiraban por todo lo que hacían, pero Cristo decía, no, el porqué de ellos es un porqué que tiene que ver con mostrarse, tiene que ver con un egocentrismo. A Jesús, en el fondo lo que Jesús estaba diciendo, a mí no me importa qué oran, a mí no me importa qué dan, a mí lo único que me importa es por qué lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Jesús decía cosas como en Mateo capítulo 23, versículo 27, dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Continúa el versículo 8 diciendo, así también ustedes por fuera, hablando de los fariseos, dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Lo está comparando con sepulcros blanqueados. Por fuera, ¡uy, qué lindo el sepulcro! Está todo blanco, está todo lindo, precioso, pero todos sabemos que por dentro eso está hediondo, eso está muerto, está lleno de podredumbre. Él lo está comparando con sepulcros blanqueados que se presentan perfectos. Y todo el mundo los admiraban por todo el conocimiento, por todas las oraciones que hacían. Por fuera parecían increíbles, pero por dentro estaban muertos. En otras palabras, los fariseos tenían un qué increíble, pero el por qué era terrible. Ahora nosotros como cristianos tendemos a hablar muy mal de los fariseos, y yo entiendo. Sin embargo, nosotros tenemos que tener cuidado porque también podemos caer en exactamente lo mismo.
Sobre todo hoy en día. Podemos presentar una imagen, muy buena. Sobre todo con Instagram, con Facebook, ¿cierto? Uno ve en Instagram las vidas de las personas son impresionantes, ¿cierto? Dice, uy, qué bien se ve, pero yo lo he visto en persona y no se ve tan así. O ella, uy, qué increíble cómo se ve. Y uno lo ve en persona y es como, uy, pero es que no es como que fuera otra persona, ¿cierto? O esas personas, uy, las vacaciones que se tomaron, yo pensé que estaban endeudados. ¿Cómo funciona esto? ¿Cierto? O mira cómo bajó de peso, ¿cierto? Pero en personas como que no, como que no es lo mismo. Entonces uno después descubre que son filtros, son ángulos, son tarjetas de crédito, etcétera, lo que produce que las personas podamos todos caer en lo mismo, presentar una imagen que no es cierta. Lo mismo puede pasar en nuestra espiritualidad, exactamente lo mismo. Podemos presentarnos como una espiritualidad perfecta. Podemos tener un qué muy admirable, pero ¿qué pasa con el por qué? ¿Qué pasa con eso? Yo tengo que hacerme la misma pregunta antes de predicar porque yo me demoro horas en preparar un mensaje para el domingo. Y yo perfectamente podría caer en el error de tratar de presentarme ante ustedes como una persona que tiene toda la espiritualidad y que yo tengo una conexión especial con Dios y que tengo todas estas cosas. Yo podría hacerlo. Sin embargo, yo tengo que hacerme la siguiente pregunta. Yo me pongo nervioso antes de predicar, siempre. Primer servicio, segundo servicio, me pongo nervioso. Y tengo que hacerme la siguiente pregunta. ¿Por qué estoy nervioso? ¿Estoy nervioso porque estoy preocupado de lo que ustedes van a pensar de mí? ¿O estoy nervioso porque estoy tan overwhelmed, no sé cómo traducirlo, por la palabra de Dios? Y estoy tratando de hacer lo mejor posible porque la palabra de Dios es lo más importante para mí y quiero hacerle justicia a lo que Dios quiere que yo hable. ¿Estoy nervioso por lo primero o por lo segundo? Y si soy honesto con ustedes, siempre es una mezcla de las dos. Y es cierto, porque tengo esta lucha interna y tengo que preguntarme cuál es mi por qué. ¿Por qué hago lo que hago? Y lo que es cierto para mí tiene que ser cierto para todos nosotros y tenemos que recordar que lo único que le importa a Dios es nuestro por qué. ¿Por qué? Entonces les hago la pregunta a ustedes, como me lo pregunto a mí mismo. ¿Cuál es tu por qué? ¿Qué es lo que te motiva interiormente a hacer lo que haces? Les voy a dar una lista de los porqués equivocados. Número 1. O sea, la lista es mucho más larga, pero un porqué equivocado. Ser visto por los demás. Buscar la aprobación de Dios. No ser juzgado por otros. Vergüenza. Parecer fuerte, tener fortaleza. Parecer exitoso. Ganarle al resto. Quizás es una vergüenza tener que admitir lo que está por dentro, porque ninguno de nuestros por qué es perfecto y siempre vamos a estar luchando con tener la motivación correcta, y es cierto. Y yo les voy a compartir cuál es mi por qué. Y este es el por qué con el cual yo lucho todos los días. Y no estoy orgulloso de este por qué, pero se los voy a compartir. Mi por qué es tratar de que mi padre se sienta orgulloso de mí. Y es un porqué con el cual tengo que luchar toda la vida. Yo soy 5ª generación de pastores. Si yo miro el legado hacia arriba de mi padre y mi abuelo y mi bisabuelo, hay una cantidad de ministerio y una cantidad de influencia impresionante. Y es siempre en mi mente, y yo sé que esto es pecaminoso, yo lo sé, pero siempre en mi mente estoy pensando, estoy haciéndole justicia a lo que se espera de mí. Y esa es la lucha que siempre tengo. Ese es el porqué con el cual estoy siempre luchando. Y quiero explicarles por qué se lo estoy compartiendo. Veamos Mateo 23, 25. Mateo 23, 25. Dice así. Dice, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Continúa el versículo 26 y dice así, fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato por dentro, y así quedará limpio también por fuera. ¿Por qué les comparto este versículo en relación a la razón por la cual yo decido compartir esto con ustedes? Porque este es uno de los mitos más grandes en cuanto a Cristo, y este versículo y otros versículos. Y este es el mito. El mito, y esto lo que voy a decir no es cierto, es que lo que a Jesús le indigna son los pecados de los fariseos. Asumimos que lo que a Dios le indigna de los fariseos son los pecados que los fariseos
cometen. Y no es eso lo que a Cristo le indigna de los fariseos. Por algo Cristo fue llamado amigo de pecadores. Lo que le indignaba no era la pecaminosidad, sino la hipocresía. Porque somos todos pecadores. Todos tenemos motivaciones incorrectas y estamos luchando para ser más como Cristo. Pero sí tenemos la opción, no tenemos la opción de no ser pecadores, somos todos pecadores, pero sí tenemos la opción de no ser hipócritas. La hipocresía es lo que a Cristo le indigna. ¿Qué es lo que es hipócrita? Literalmente significa actor, es como una máscara, ¿cierto? Esa máscara. Si tú te sacas la máscara y te presentas tal cual como eres, Cristo no está así como, ¡ay, no puedo creer lo que hiciste! No. Tú te sacas la máscara y Él dice, yo ya sabía. Qué bueno que te la sacaste. Porque lo que me molestaba no era lo que estaba detrás, sino que la máscara que te estabas poniendo. Eso es lo que a Cristo más le molesta. Son ciegos, le dice. A los fariseos tienen todas estas leyes y todas estas regulaciones. Tenían un perfecto qué. La gente los admiraba por todo lo que hacían, pero el por qué que tenían por dentro era lo peor. Y el por qué es lo único que le importa a Dios. Entonces el primer paso es admitir, somos todos pecadores. Frente a la cruz de Cristo estamos todos en igualdad de condiciones. Eso es muy importante. Y nuestras motivaciones nunca van a ser puras, porque siempre estamos en un proceso de santificación en este lado de la eternidad. Pero lo que sí es opcional es la hipocresía. Es la hipocresía. Por eso les cuento mi lucha. Porque nunca voy a poder presentarme ante ustedes libre de pecado. Pero sí puedo presentarme ante ustedes como súper espiritual. Y yo tengo una conexión especial con Dios y ustedes no la tienen. No. Dios me libre de eso. Por eso es que Dios pasaba tanto tiempo con los pecadores. Y a los fariseos los miraba de lejos. No era por su pecaminosidad, sino por su hipocresía. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sé si mi por qué, lo de adentro, cómo yo sé si mi por qué tiene que cambiar? Tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Si tu por qué, si tu motivación interna es diferente a la motivación de Cristo, entonces tienes que cambiar tu por qué al por qué de Cristo. Y la mayor diferencia entre el por qué de Cristo y nuestro por qué es que el por qué de Cristo gira en torno al resto y nuestro por qué gira en torno a nosotros mismos. Entonces tenemos que cambiar el foco. Y una de las cosas que es muy importante entender cuando pensamos en cambiar nuestro porqué, del porqué que gira en torno a nosotros a un porqué que gira en torno al resto, es que muchas veces pensamos que cuando cambiamos del enfoque en nosotros mismos al enfoque hacia el resto, que este enfoque es mucho más pesado que este enfoque. En otras palabras, ahora tengo que vivía enfocado en mí mismo, y ahora tengo que vivir enfocado en el resto, entonces lo que estoy haciendo ahora es caminar hacia allá y tomar una carga, y ahora tengo que llevar esta carga. La Biblia dice que es totalmente al revés, que cuando vivo enfocado en mí mismo estoy llevando una carga pesada. Y cuando tomo la decisión de vivir mi vida enfocada en el resto, que literalmente me saco la carga y empiezo a andar más liviano. Esto se siente bien, me gusta vivir así. La palabra dice eso en Mateo capítulo 11. Dice así, versículo 28, dice, vengan a mí, todos ustedes que están cargados y agobiados, y yo les daré descanso. Dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil, dice la palabra, y mi carga es liviana, dice así. Entonces, cuando pensamos en cambiar nuestro enfoque, es muy importante entender, y de hecho estaba pensando en esto en esta semana, cuando nosotros estamos aquí y estamos escuchando la palabra y estamos alabando a Dios y estamos aprendiendo respecto a Él, no estamos descubriendo cosas en las cuales nosotros llegamos acá y nos llevamos una carga pesada. Si yo les predico un mensaje y ustedes se van con una carga más pesada que la carga que trajeron, entonces yo no he hecho mi trabajo. De hecho, una persona una vez dijo que si el Evangelio no es una buena noticia, entonces no es el Evangelio. Es muy importante que cuando leemos la palabra y escuchamos,
sacando cosas para nosotros poder, ahora tengo que hacer todo esto para poder agradar a Dios. Es todo lo contrario. Me estoy librando de toda esta carga que me asedia para poder correr con perseverancia la carrera que está por delante. Fuimos creados para vivir así. Eso es lo que vamos a descubrir. De hecho, lo que decía recién, voy a mostrarles algunos versículos que hablan respecto a cómo nosotros debemos vivir en Mateo capítulo 22. Y ustedes van a descubrir que hay un tema en común aquí. Comenzando Mateo 22, versículo 37, dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Luego, Juan 13:34 dice así, este es Cristo hablando: este mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es? Que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado también. Ustedes deben amarse los unos a los otros. Luego, primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice así: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Se dan cuenta? Que se trata siempre de otros, se trata de amar a otros. Por eso nosotros fuimos creados. Si nuestro por qué gira alrededor de nosotros mismos, nos deja vacíos. Cuando nuestro por qué gira alrededor de otros, hace que nuestra alma, ¿qué es lo que dice? ¿Qué pasa con nuestra alma? Nos da descanso para nuestra alma. Nos damos cuenta que ahora descansamos. ¿Por qué? Porque ahora estamos fluyendo con quienes somos realmente en nuestra identidad en Cristo. Nuestro rol, nuestra responsabilidad es amar, nada más. Ahora, el amar puede incluso ser un porqué impuro. Se lo explico. Pastor dice, ya, hay que amar. Ya, entonces ahora mi porqué voy a amar, siempre voy a amar a las personas. Y el error que nosotros podemos cometer, y muchas veces lo cometemos, es que amamos con una agenda. En otras palabras, amamos porque queremos que la persona haga algo. Entonces, decido si voy a amar, ya, entonces voy a amar a esta persona que tiene una orientación sexual diferente a la mía, porque si yo lo amo, entonces quizás va a cambiar de opinión. Voy a amar a una persona que es de otra religión que la mía, y mi objetivo de amar a esta persona es para que esa persona se cambie de religión. Voy a amar a esta persona que políticamente, su visión política es diferente a la mía, entonces lo voy a amar para que se cambie. No, hermanos, yo quiero librarlos de eso hoy día. Nosotros tenemos que amar independiente de dónde la persona esté, independiente de nuestra mente querer lograr que esa persona haga algo, porque si nuestra motivación es cualquiera otra, que no sea simplemente amar a la persona tal como está, tal como Cristo lo hizo, esa motivación es impura. Yo quiero librarlos de eso, porque el trabajo, y esto es una de las cosas que muchas veces nosotros no entendemos, es que el trabajo lo hace completamente Dios. Dios llama, Dios salva y Dios da el crecimiento. Y si Dios nos invita a ser parte de ese proceso, hagámoslo sin una agenda, porque las personas saben lo que nosotros creemos. Ya lo saben. Ya saben lo que nosotros creemos. El problema es que muchas veces no saben por qué lo creemos. Esto es muy importante. Todo se trata de amar. Juan 13:35 dice así: de este modo, todos sabrán que son mis discípulos. Sí, sé, ¿qué es lo que dice? ¿Saben todos los versículos? No. ¿Si hacen las oraciones más largas? No. ¿Si hacen siempre lo correcto? No. Si se aman los unos a los otros. Un amigo mío hace poco tiempo tuvo una persona en su casa durante 3 meses, y la razón por la cual la tenía en su casa era porque él perdió su trabajo y tenía una hija y lo sacaron de su casa. Y él dijo, vente a vivir con nosotros, 3 meses. Esto es muy, muy interesante porque esta persona no se sabía todos los versículos de la Biblia, era un seguidor de Cristo, pero el cambio que eso produjo, no solamente en las personas que estuvieron con él, sino que el cambio que eso produjo dentro de la persona que los ayudó, es tremendo. Y esto es tan importante, porque muchas veces nosotros tenemos el qué perfecto, sabemos todos los versículos, sabemos todo lo que tenemos que hacer, hacemos todo lo que un cristiano debe hacer, pero el por qué lo estoy haciendo. Si es cualquier otra cosa que no sea el amor, ese mensaje no tiene sustento, no tiene fuerza. Esto es muy importante.
Y el resultado de eso es que encontramos descanso para nuestra alma. Cuando tu vida gira en torno al resto, comienzas a vivir de la forma en que fuiste creado para vivir, porque siempre se trata del resto, siempre. Y con esto termino. Muchas veces nosotros lo que queremos hacer en nuestra vida es tratar de dejar nuestra marca, que las personas nos recuerden, hacer algo importante, ¿cierto? Y eso muchas veces va en contra de lo que Cristo nos dice, porque Cristo nos dice que tenemos que humillarnos para que otros sean exaltados. Tomamos el último lugar para que la otra persona pueda tomar nuestro lugar. Y eso va como en contra muchas veces de lo que nosotros pensamos. Y estaba pensando en esto. Algunos de ustedes saben que yo toco batería y ustedes saben cómo mi definición de un buen baterista, ¿cuál es? ¿Cuál es mi definición de un buen baterista? Uno puede asumir de que la definición de un buen baterista es un baterista que hace algo increíble, así, que hace todos estos solos de batería y uno dice, wow, qué tremendo baterista. No. Un buen baterista es una persona que desaparece dentro de la música, que toca lo que debe tocar y que nadie se acuerda del baterista porque tocó exactamente lo que tenía que tocar y lo único que hace es que la música ahora es mejor por lo que él hizo. ¿Cómo reconocemos a un buen actor? En mi opinión, un buen actor. Un buen actor es una persona que desaparece como actor y uno se olvida del actor y uno lo único que se queda es con el personaje que está interpretando. La definición de un buen pastor en un mensaje es que al final del día uno no se queda con hoy que bien predica el pastor, sino que uno se queda con Cristo, con el mensaje de Cristo. Lo que estoy diciendo es que en nuestra vida muchas veces nos enfocamos en dejar nuestra marca, pero lo que me gustaría que pudiésemos nosotros enfocarnos es que si nuestra vida fuera una escena del crimen y luego llega el CSI a descubrir de quién son todas las huellas digitales que quedaron, que no encuentren ninguna huella digital nuestra, sino que todas las huellas digitales sean las huellas digitales de Cristo. Ese debe ser nuestro objetivo. Esto es tan importante vivir así, porque Cristo hace todo el trabajo y lo único que nosotros debemos hacer es amarnos los unos a los otros. Cristo lo dijo tantas veces, por eso sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Quiero invitarlos por favor a que ustedes puedan cerrar sus ojos en este momento, puedan inclinar su rostro y vamos a tener un momento para nosotros. Y vamos a preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué quiere el Espíritu Santo que nosotros aprendamos hoy día? Y con esto en mente quiero invitarlos a hacerse una pregunta. Y esta pregunta es muy importante. Y esta pregunta se la pueden hacer en cualquier situación. Y esta pregunta que les voy a decir tiene el potencial de cambiar toda tu vida, de cambiar tu familia, de cambiar tu iglesia, de cambiar tu ciudad, de cambiar el mundo y de dar descanso en tu alma. Y esta es la pregunta. Cuando te enfrentas a una situación difícil, un jefe difícil, un problema en tu matrimonio, una tensión en tu relación, algo en finanzas, alguna pérdida, hazte la siguiente pregunta. Dada esta circunstancia, ¿qué es lo que el amor requiere de mí? Cuando estás enfrentando una situación con tu jefe, hazte la siguiente pregunta. Dada esta circunstancia, ¿qué es lo que el amor requiere de mí? Una tensión matrimonial. Dada esta circunstancia, ¿qué es lo que el amor requiere de mí? Cuando tienes un amigo que tiene una necesidad, ¿qué es lo que el amor requiere de mí? En una decisión difícil que tienes que tomar, ¿qué es lo que el amor requiere de mí? Quiero invitarlos a que se hagan esta pregunta durante los próximos 7 días. Y les prometo que si el resultado de eso es que están más tensos, están de peor humor y están perdiendo la esperanza, yo les prometo que lo voy a reconocer públicamente, pero yo no creo que vaya a ser así. Esto va a dar descanso para tu alma. Porque quizás tú estás aquí y has tenido el porqué equivocado. Y quieres dejar que tu vida gire en torno a ti. Porque a veces asumimos de que si hacemos que nuestra vida gire en torno a nosotros va a ser una vida más fácil, pero hemos descubierto que la vida se hace más pesada. Y es tiempo de dejar esta carga ante Dios y tomar el yugo de Cristo. Y que comencemos a preguntar qué es lo que el amor requiere de mí. Si tú sabes que esto es cierto y quieres hacer algunos cambios en tu vida, yo te voy a pedir que levantes tu mano sin nadie mirar para ningún lado,
simplemente levanta tu mano, quiero orar por ti. Amén. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Amén. 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 Gracias, Señor Jesús. Damos gracias por este tiempo. Reconocemos, Señor, que esto es un cambio en nuestra vida. Pero nosotros queremos seguirte a ti. Tú nos entregaste todo. Entregaste tu vida. Hiciste todo por nosotros. Y como respuesta a lo que tú hiciste, nosotros queremos vivir la vida que tú nos invitas a vivir. Es por eso que quiero pedir por todas las manos que se levantaron, que tú puedas darles una ayuda adicional a la situación que están enfrentando, que parece tan difícil. Que puedan hacerse la pregunta, dada la situación, ¿qué es lo que el amor requiere de mí? Y en la medida que vamos haciendo eso, vamos alivianando nuestro peso, porque vamos entregando todas nuestras cargas a ti. Oramos que podamos descubrir esta forma de vivir en todo lo que nosotros hacemos, para poder honrarte y para poder fluir con nuestra verdadera identidad en ti, Señor. Oramos esto y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.